A continuación, recibamos con gran aprecio desde Sudáfrica a Tamo Naidu. Well, I've said a few things in the last workshop, He dicho algunas cosas en el último taller que tuvimos ahorita and I've referenced many other aspects about the supremacy of Christ in the sessions that I've spoken y in. he mostrado algunos de los aspectos de la supremacía de Cristo en las sesiones anteriores, But I'm trying to get to the practical side. pero estoy tratando de llegar a la praxis de la supremacía, a la parte práctica. You cannot build the praxis if you do not build the theory, No puede concept haber- in the mind. No puede haber una praxis si no hay un concepto mental que le pueda dar soporte. And if we are going to be technicians of the Spirit Y si nosotros vamos a ser técnicos en el espíritu and craftsmen of the Word, y aquellos que podemos ser, enseñar la palabra de una manera más meticulosa, we have to first build the purposes of God into one's mindset. primero hay que establecer los propósitos de Dios en las mentalidades. But we cannot build until we uproot, Pero tear no down, and podemos, throw out. no se puede edificar si no es desarraigado, derribado y arruinado. These are architectural and agricultural principles. Estos son principios arquitectónicos y también principios de agricultura, Because we've all inherited ways of thinking. porque todos hemos heredado procesos de pensamientos. And much of what is being said here comes from a different perspective. Y muchas de las cosas que hablamos, que le hemos hablado a ustedes, vienen desde otra perspectiva. But unfortunately, it's often processed through an old mindset. Y muchas veces lo que estamos aprendiendo es procesado a través de una mentalidad que opera en un odre viejo. So dismantling thoughts Así are que- as important as building new thoughts into our minds. El desmantelar pensamientos que operan en un odre viejo es tan importante como instalar nuevos pensamientos. Jesus put it like this. Jesús lo puso de esta manera. You cannot put new wine No puedes colocar vino into nuevo an old en mindset. un odre viejo o en una mentalidad old vieja, wineskin. en un odre viejo. The wineskin is the hard drive Ese odre es el disco duro that carries the revelation of God. que carga la revelación de Dios. So it's our minds, Son nuestras It's our mentes, paradigms, our son los perspectives, paradigmas, los procesos de pensamiento, our traditional backgrounds. nuestras tradiciones de antaño. That's why Jesus said to a very learned man Y por eso Jesús le dijo a un hombre que tenía mucho conocimiento, who arguably would have had multiple PhDs, que probablemente pudo haber tenido múltiples doctorados and he was also one of the 70 members of the y Sanhedrin. también pertenecía a los 70 hombres del Sanedrín. This was the religious civil body that ruled over Israel. El Sanedrín era el cuerpo de sabios que legislaban sobre la nación de Israel. Jesus said to him, his name was Nicodemus. Y Jesús le dijo a Nicodemo, He said, you can't see these things no puedes ver estas cosas or enter o or entrar participate in o them. participar en, And he was referring to the kingdom, estaba hablando al reino, unless you are born again. al menos que nazca de nuevo. And the natural response was, Y how la- does an adult get born Y again? la respuesta natural es cómo un hombre mayor puede entrar de nuevo en el vientre de su madre. But Jesus was basically saying Pero Jesús lo que básicamente le estaba diciendo era, that we have to reset your mindset. es que necesitas que tu mente sea reseteada. You have to become like a baby, Debes de convertirte en un bebé, naive and innocent. inocente e ingenuo como un bebé. And then we can reprogram you Entonces podemos reprogramarte so that you can see and enter into the kingdom. para que entonces puedas ver y entrar al reino. And Jesus later on, Y Jesús más adelante declara, he would teach a parable él enseñó una parábola referencing the incident he had with the rich young man.
haciendo referencia del hombre rico, el encuentro que él tuvo con el joven rico. And he said it's so difficult for a rich man Y dijo, es tan difícil que un hombre rico to enter the kingdom of God, entre al reino de Dios or to enter the eye of the needle. o entre al ojo de una aguja. And the eye of the needle was a picture of a camel Y el ojo de una aguja nos presenta el cuadro de un camello, trying to enter como through un camello tratando de entrar the small gate en una puerta muy pequeña que había in the city. en la ciudad. The small gate in the big gate of the city. Había una puerta pequeña y había luego una más grande. Entonces, Because por you esa have to puerta, remove all the goods that the camel porque había carries. entonces que quitar todo el cargamento que cargaba ese camello para hacer el intento. And you have to get it to condescend. Entonces tenía que bajar el camello sobre sus And you have to rodillas force it through the y gate. forzarlo a entrar sobre esa puerta pequeña. And all of us, Y todo esto, we carry so much of baggage. porque muchas veces tenemos tanto cargamento I innecesario, wish I tanta was carga. taught correctly when I was young in the Lord. Me hubiese gustado tanto que me hubiesen enseñado correctamente cuando yo era joven en el Señor. We accumulate so much of stuff Porque that is acumulamos, not from God's word. acumulamos tanto bagaje que no pertenece a la palabra de Dios. And not that the people who taught us these things were bad. Y no es que las personas que nos enseñaron esas cosas eran personas malas. No, no estoy diciendo I eso. mean, I remember the people in my life, they were so sincere, they Porque loved eran God, personas tan sinceras, but they had a limited view pero tenían una visión muy limitada of what God was de saying. lo que Dios estaba diciendo. And they spoke to us and taught Y us nos hablaban y nos enseñaban on whatever they understood. en todo lo que ellos pudieron haber entendido en su época. So much of it. Pero We tanto de imbibe, eso, we inherit. nosotros hemos heredado, nos hemos conectado a eso. And we have to offload it. Entonces tenemos que descargar todo eso. And schools like this, Y escuelas como you estas, can't teach these new things no podemos entonces enseñar las cosas nuevas if they're going to be interpreted through your si traditional van a ser views. interpretadas por una mentalidad tradicional. And some of us don't want to give away our pet Y muchos doctrines. muchos de nosotros no queremos soltar esos ¿cómo le digo? Esas cosas al que nos aferramos, a esas doctrinas que nos aferramos y la tenemos como algo muy cercano a nuestros corazones. And Nicodemus was told, Y a Nicodemo se le dijo, you have to offload your traditional views, your intellectual views. tienes que liberarte de tu visión intelectual, You have de, to become like tus a baby paradigmas, again para que tú puedas entonces entender estas cosas, to embrace the season. para poder abrazar esta estación. In 1994, En 1994, God spoke to me. Dios me habló a mí He said, I'm going to do a new thing in the earth. y me dijo, voy a hacer algo nuevo en la tierra. And I was part of a classical Pentecostal Y background. yo pertenecía a una tradición pentecostal básica. I was a Esa tradición- legalist amongst legalists. Yo era el legalista en medio de los legalistas. I mean, I was. Déjenme decirle, You have to talk to my wife. She'll get all the pregúntele a mi stories. esposa cómo yo era. I was a hard nut. Yo era alguien muy duro de tragar. I would use the language of Paul, a Pharisee amongst Y Pharisees, yo hablaba de una manera tan directa, fariseos de fariseos. and very inflexible, very inflexible. Y era muy inflexible. But I was deeply hungry for God. Pero aparte de todo eso, tenía un hambre genuina por Dios. I was passionate about God. Estaba apasionado por Dios. But I was also asking questions. Pero también hacía preguntas. When I read the Bible, Cuando leía las Escrituras, because there were many things that did not reconcile with what I was seeing on porque the ground level. había muchas cosas que cuando yo leía las Escrituras no me parecían, no podía haber una reconciliación entre lo que mis ojos veían y lo que yo leía en las Escrituras. And God, I had an encounter with God. Y yo tuve un encuentro con Dios. And He said, I am doing a new thing in the earth. Y me dijo, voy a hacer algo nuevo en la tierra. Do you want to be a part of it? ¿Quieres ser parte de lo nuevo que voy a hacer? And I said, I'll do anything to be a Y yo part le of it. dije, haré lo que tú quieras. Then He said to me, Entonces me dijo, you must give up everything you have. debes de renunciar absolutamente a todo lo que tienes. And I'm going to take you into another city, Y te voy a llevar a otra ciudad and I'm going to reteach you
y te voy a reenseñar todo. He said, I'm going to teach you how to raise up a congregation Te voy a enseñar cómo levantar una congregación that will be a breath of fresh que air to será un traditional aliento Christianity. fresco al cristianismo tradicional. I was doing my postgraduate studies in theology at that time, Estaba haciendo mis estudios teológicos, post-teológicos en ese tiempo, and I was just finishing my y thesis estaba terminando mi tesis en ese mismo momento. before I would go into studies that would lead me towards my PhD. Antes de hacer, o sea, estaba haciendo los trabajos, esos estudios para poder entrar a mi doctorado. He said to me, give up Y el Señor me your dijo, formal training, academic Suelta training. todo el entrenamiento formal que has venido recibiendo hasta ahora. And he said to me, I want you to only read the Bible. Y solo quiero que leas las escrituras. And I love books. Y yo, miren, yo amo I los could libros. read any book. Yo podía leer cualquier libro. I was greedy for books. Yo estaba siempre hambriento por los He libros. said, I don't want you to read any book. Y el Señor me dijo, no me leas He took the ningún love for libro. books away from Y me. realmente me arrancó el amor por la lectura de otros libros. And I started to read the Y Bible. comencé a leer las escrituras. And he changed my perspective. Y me cambió mi visión, mi My perspectiva, lenses. me cambió las lentillas por el cual yo I leía las started reading the escrituras. Bible like I was a baby again. Entonces comencé a leer las escrituras como si yo fuese un bebito. And this Bible just radically altered my Y worldview. este libro erradicó mi visión de todo. But I had to lose everything. Pero yo tenía que perderlo todo. My postgraduate studies, Mis estudios post-graduación. I had to go to a new town. We had to leave the house that we had just Tuvimos que dejar la purchased. casa que acabamos de obtener para irnos a otro pueblo. I was an overseer in the denomination, and I was in my 30s. Yo tenía alrededor de 30 años y era un I was supervisor de very young. múltiples He said, give iglesias. up the executive position. También renuncié a esa posición de supervisor con We had to múltiples lose iglesias. everything. Yo tuve que renunciar literalmente a todo. And that's when I stumbled upon the revelation of Christ. Y ahí fue cuando tropecé con la revelación de Cristo And I started to see the church y comencé a ver la iglesia for who and what the church should be. por lo que la iglesia es y lo que debe de ser. And that's when God birthed in my spirit Y es así donde Dios tuvo un renacer en mi espíritu, the need for a reformation la of the church. necesidad de una reforma. God had to first reform me, Dios tuvo que primero reformarme a and then He mí said, I'll take you to the ends of the earth y me dijo, te llevaré a los confines de la tierra, just to call for a reformation of the church. simplemente para que proclames una reforma, A reform of thought, una reforma de a pensamientos, reform of behavior, una reforma en la conducta, a reform of how the structures of the church should be arranged according to biblical una design. reforma de cómo la iglesia debe de ser estructurada conforme al diseño de las A escrituras, reform of my understanding of leadership, una reforma en el conocimiento que yo tenía acerca del liderazgo and a whole lot of things y happened. múltiples cosas más. When I look back on my life now, Y cuando miro hacia atrás en mi vida ahora, next year will be 30 years in this el año season. que viene tendré 30 años en esta estación. I am so thankful Y yo le doy tantas gracias a Dios for God making me a prisoner to Him and His Word. por Dios haberme hecho un prisionero de Él y de su palabra. And I look at my colleagues, Y cuando veo a mis colegas, some of them are still in the denominational structures. algunos todavía están en esa estructura denominacional de la cual yo salí, My heart bleeds for y mi them. corazón sangra por ellos. There's no change. No hay cambio, They don't look joyful anymore. no tienen el gozo del Señor. They seem to be prisoners to a system. Y es como si fuesen prisioneros de un sistema And they just lost the life that is in God. y han perdido la vida que tenían en Cristo. That does not mean that I'm better than them. Y eso no significa que yo soy mejor que ellos, no. It's just that there's so much more to God Es simplemente que hay mucho más en Dios than the traditional and philosophical que las structures filosofías y las tradiciones, las estructuras filosóficas y tradicionales que han envuelto a la iglesia. yeah, the structures that we find in the church. Esas estructuras que nosotros encontramos en la iglesia.
I don't know why I'm saying No all sé, of this to you, no but I sé por just qué estoy sense in my heart diciendo todo esto, pero es un sentir profundo que tengo en mi corazón. that if you want to change, Que si realmente usted desea cambiar, you have to sometimes lay down your lives. usted tiene que simplemente entregar su vida. Jesus Jesus was a revolutionary. Jesús fue un revolucionario The people of his day never understood him. y las personas de su era, de su época, nunca lo entendieron a él. The same with the Apostle Paul. Y lo mismo sucedió con el apóstol Pablo. They cut across Simplemente que lo cortaron, religion. ellos cortaron la On religión. the Sabbath day, El día de reposo, por ejemplo, he would heal the sick, él sanaba a los enfermos, which was considered work. que no era permitido porque era un trabajo. He did things that were so different to the status quo. Y él hizo tantas cosas diferentes al status quo. The Apostle Paul El apóstol Pablo radically altered the view of how people should understand the church. radicalmente alteró la visión de muchos de ellos. Even Peter, the first amongst Aún equals, could not Pedro, el comprehend the depths of primero Paul. entre los coiguales, tampoco podía entender mucho de lo que Pablo hablaba. I'm not asking for fanatics Yo no estoy to arise amongst us. Yo no estoy hablando de que los fanáticos se levanten en medio nuestro. Yo no estoy hablando de eso. We're No, not asking for extremists, No estoy hablando para que nos convirtamos en extremistas tampoco. but we're asking for people who apply their minds, Pero es importante que nosotros podamos aplicar nuestra mente. whose spirits are passionate for Que God, nuestros espíritus tengan una pasión por Dios y su who are ready palabra. to go back to the Word of Que God nosotros retornemos de nuevo a la palabra de Dios and study it. y inquirir en ella. And you'll be surprised at how much we do that is not in the Bible. Y nos vamos a sorprender de todas las cosas que hacemos que no están en las Escrituras. Are you hearing me? ¿Pueden escucharme, mi corazón? So set your hearts Así que coloquen su corazón on pilgrimage. en una travesía. Set your hearts on a journey. Coloquen sus corazones A journey en una towards the finish. travesía hacia el fin. So let's get to the word. Bueno, vamos Okay, that ahora- was my Esa introduction. fue I'm mi going to try and go introducción. into something today. Ahora quiero mostrarles a ustedes algo. I said last night, and I said it in the workshop, Yo le dije anoche y también en el taller que tuvimos that everything that is a revelation must manifest. que todo lo que es una revelación debe de manifestarse. Everything that's invisible must become Todo lo que es visible. invisible debe de ser visible, ser God- hecho visible. God created the earth Dios creó la tierra so that everything in heaven could para que be todo lo que made estuviese visible. en el cielo, que es invisible, se hiciese visible en la tierra. God sends things out of heaven Dios nos habla desde los cielos that we may build it on the earth. y nos da los patrones para nosotros edificarlos aquí en la tierra. So when Christ came as the eternal Logos, Así que cuando Cristo vino como el Logo encarnado, he became flesh, Él se hizo carne and we had to behold him. y vimos su gloria. We read portions of scripture Leímos last night. porciones de las Escrituras anoche. You had to see him. Tenían que You verlo, had to hear him. tenían que escucharle, You had to analyze him. tenían que analizarlo, You had to possess him. tenían que poseerlo. And that's how you become a Y es witness, así como nos convertimos en a testigos. living testament Y cargamos el testimonio viviente de Cristo, of Christ. Similarly, if Similarmente, we say si nosotros that decimos Christ is in you, que Cristo está en usted and that's the hope of y glory, Él es la esperanza de gloria, then Christ has to be seen. entonces Cristo debe ser visto. It can't be a theory. No puede ser una teoría, It can't be an ideology. no puede ser una It must ideología, become a praxis. debe ser convertirse en una praxis en nuestras We vidas. read portions of scripture Leímos porciones de las Escrituras that if you abide in que si Christ, habita en Cristo, you abide in the Father and the entonces Son. usted habita en el Padre y en el Hijo. We must demystify those Debemos scriptures. de demistificar It can't conceptos. be a mystical, No. ideological thing. Cristo no puede ser una idea mística o ideológica en nuestras What vidas. does it mean? You have to ask questions. Tenemos que hacernos preguntas. ¿Qué significa What eso? does it mean ¿Qué significa to make your dwelling place in Christ? habitar en Cristo, hacer tu residencia en Cristo? What does it mean ¿Qué significa that if you abide in Christ, que si habitas en Cristo, you abide, entonces you habitas, make your residence haces tu residencia in the Father and en the el Son? Padre y en el Hijo? ¿Qué significa What eso? does that mean? ¿Qué significa These are eso? very important things. Estas son
Preguntas muy importantes. We can say Christ must be the supreme one, like we have been saying. Nosotros podemos decir Cristo, la supremacía de Cristo, como hemos estado diciendo. Christ must be the center, Cristo debe ser el epicentro, el centro, you know, the preeminent one, el permanente, the eminent one, el eminente and so forth. y todos los demás. But what does that mean? Pero ¿qué significa todo What eso? does it mean ¿Qué significa to live in Christ? vivir en Cristo? That has to be unpacked into practical systems and structures. Eso debe ser revelado y desempacado en múltiples estructuras de la vida. Now, yesterday we said Ayer dijimos, por ejemplo, that if you abide in que Christ, si habita en Cristo, you have to first abide in His Word. usted tiene que primero habitar, vivir su palabra. You have to go into the Word. Debe de entrar a la And palabra when you go into the y Word, cuando usted entra en la palabra, that Word becomes your doctrine. esa palabra se convierte en su doctrina. Doctrine means it Doctrina mentors you, significa instrucción it guides que you, te guía, it directs que you, te dirige, it instructs que te you, instruye, it gives you que templates te da el and modelo, models te da el patrón, and blueprints te on how da you should live your life. de cómo nosotros, de todos los patrones y todos los modelos de cómo nosotros debemos vivir nuestra existencia humana. And all that you need to know Y todo lo que usted tiene que saber about living in Christ en relación de habitar en Cristo o de is vivir in the Bible, está en las Escrituras. the 66 books, Los 66 libros de la Escritura, from Genesis to desde Revelation. Génesis hasta You Apocalipsis. don't have to read any other book. No tiene que leer ningún otro libro. It's all in the Bible. Todo está en la That Biblia. does not mean you won't need to read books. Eso no significa que usted no tendrá la necesidad Some de of leer us- otros some libros, of us have written some books. porque algunos de nosotros So hemos we're not aún attacking escrito libros. writing books. Nosotros no estamos ahora atacando libros que están escritos But the porque canon, escribimos, the pero el absolute canon, standard el absoluto estándar, Is God's word. el estándar absoluto es la palabra de Dios. But if you abide in the Pero word, si usted habita en la palabra, then you have both the Father and the entonces Son. usted tiene el Padre y el Hijo, tiene a ambos. Now we have to unpack that. Y debemos desempacar esa frase. If our universe is God's Y word, nuestro universo es la palabra de Dios. that's the cosmos we live Ese in. es el cosmos en el cual nosotros vivimos. And this word Y esta palabra is the very existence, es the basis of our es existence. la base de nuestra existencia. Then we have Entonces, to ask ourselves, debemos hacernos la how siguiente do I live pregunta. in this word? ¿Cómo puedo yo vivir en esta And palabra? according to the scriptures I read Y yesterday de, from acuerdo a 2 las, John, y de acuerdo a las escrituras que leí ayer en segunda de Juan, chapter 1, capítulo 1, verse 9, verso 9, if you abide in the doctrine of Christ, si habitas en la doctrina de Cristo, then you have both the Father entonces and the tienes Son. tanto al Padre y al Hijo, tiene a los dos, el Padre y el Hijo. You take Tú possession tomas posesión of the Father and the del Son. Padre y del Hijo. This portion of scripture and Esta- others that esta I've read for porción de las you in the Escrituras course of this week, y and so otros- many of our speakers have read, Esta porción de las Escrituras y otros que yo he mencionado, y también los que han mencionado los expositores, tells you nos dicen that to live in the Word, que habitar en la you palabra have to develop a relationship. debes de establecer una I relación. emphasize, Y hago un énfasis en you have esto. to develop a relationship. Debe de desarrollar una And the relación. key word is relationship. Y la palabra clave, la llave clave es relación. In your understanding En su of entendimiento who the Father de is quién es el Padre and who the Son y is. quién es el Hijo. To discover the revelation of Christ, Para descubrir la revelación de Cristo, you must have a relationship usted debe de tener una with relación the Father con el Padre and with the Son. y con el Hijo. In the workshop, En el taller que hice, I reminded those who attended my yo les workshop recordé a aquellos que participaron de ese taller that Christ que Cristo became a human being. se convirtió en un ser humano And he had to go through every developmental stage that all humans like you and I have gone through. y él tuvo que pasar por todos los procesos elementales del desarrollo de un ser humano de los que usted ha pasado, él también tuvo que pasarlos. There was immaculate Fue conception una, by the Holy fue una Spirit in concepción the womb. inmaculada del Espíritu Santo en el vientre. Mary gave birth to him like all women under the curse gives
birth to children. María parió, María dio a luz con todos los dolores de parto, tal cual como todas las mujeres por causa. It was a painful Y process. fue un proceso extremadamente doloroso. His parents had no place to bring him into the world. Sus padres no tenían ni siquiera un lugar donde él pudiese nacer. And he was not given any special Y privileges. a él no se le entregó ningún privilegio en su nacimiento. So he was born in a stable, Él nació en un establo, a filthy stable, en un establo with the asqueroso, stench of animals. con el olor de las heces de los animales. And they had to find a bed for Y him. tenían que buscarle una cuna, una cama al bebé. So they emptied the feeding trough. Entonces of animals. el lugar donde alimentan los animales, ahí tuvieron que sacar los alimentos y colocarlo ahí. So that they could put him into that Para trough. colocarlo en ese lugar donde se alimentan los animales. And he had to grow up like every other child. Y él también vomitaba como cualquier niño puede vomitar. He wet his diapers. Y ensució sus pañales por igual. He breastfed. Y fue amamantado. He had to drink the milk of his mother. Tenía que sostenerse mediante la leche materna. He had to learn to speak a language. Él tuvo que aprender a hablar un lenguaje. He had to learn a trade. Él tenía que aprender también un recurso, ayúdeme, un oficio. He had to become a carpenter by Él se profession. convirtió en un carpintero como profesión. He had to do, and his parents were not rich people. Y sus padres no eran ricos, Even though his father came from the line of David, aunque su a padre line of venía kings, del linaje del rey David. but they were not rich. Pero no eran ricos. How do I know that? ¿Y cómo yo lo sé? If a child was born, Porque your si un firstborn niño child, nacía de acuerdo a las leyes and you were rich, y usted era rico, you presented a lamb as a firstborn usted le offering. presentaba al sacerdote un cordero como por causa del nacimiento de su primogénito. But if you were very poor, Pero si usted era muy you pobre, presented a pigeon entonces and a le dove llevaba una paloma, porque esa era su as your capacidad firstborn como offering. ofrenda de su primogénito. And they presented a pigeon and a dove. Y ellos presentaron la paloma. The Bible tells us Y la Biblia nos he dice, didn't take on the form of a man, he took on the form that was lower than a human being. la Biblia It was nos a dice slave. que él no solamente tomó la forma de un hombre, sino que tomó la forma por debajo de un hombre, la forma de un esclavo. He had to learn to be at the scriptures. Él tenía Even though que- he was the word. Aunque él era la palabra, él tuvo que aprender las escrituras por But igual. when he suspended his divinity, Por cuanto él suspendió su divinidad. when he chose to become very man, even though he was very God, Cuando él escogió ser hombre, él suspendió su divinidad, aún siendo Dios. he no more had omniscience Él ya no tenía omnisciencia, and omnipresence ni and omnipresencia, omnipotence. ni y todopoderoso, no He lo had to era. rely on the Holy Él tenía Spirit. que reposar y descansar en el Espíritu Santo. So there's nothing O sea que no hay nada that he did que él no hiciera that gave him que extraordinary le advantages. dio habilidades extraordinarias. And he had to live in one place Él tuvo que vivir en un lugar, at one time, en un solo momento, even though he was the logos that aunque él upheld era all things. el logo, que el logo se hizo carne. Are you hearing me? ¿Me están escuchando ustedes? And in his case, Y en el caso de he él, was born to a Jewish family according to prophetic destiny. nació debajo de una familia judía de acuerdo a las escrituras And proféticas. that family Y esa familia would teach him le enseñaría a él about his prophetic destiny. acerca de su destino profético. Because the angels told his mother, Porque los ángeles le dijeron a And su his mamá, father. y también los ángeles hablaron and it con was su papá, prophesied by y Elizabeth, también fue profetizado por Elizabeth, that que he would be the él chosen one. sería el escogido. So his parents had to go and look in the Así que también scriptures sus padres tenían que inquirir en las escrituras to find out all the scriptures about the para Messiah, averiguar the todas las anointed one, profecías the Christ, referentes al Mesías que vendría. and then tell him,
Y entonces decirle a él, This scripture is for you. esta escritura habla de ti, scripture is for you. esta escritura This es para scripture ti, is for you. esta escritura pertenece a ti. He had to learn obedience Él tenía que aprender la by obediencia the things he experienced. por causa de las cosas que aprendió. Are you hearing me? Están conmigo. So, and he was Christ Y él era el Cristo in a human body. en un cuerpo humano. Similarly, Similarmente, when you are born into the family of cuando God, usted nace en la familia de Dios and you are born of God, y usted es nacido de you are Dios born of the y Spirit, usted es nacido del you're brought into Espíritu the family of y God usted entra a la familia de through Dios the Spirit of adoption, por medio del Espíritu de adopción and on that moment, y en ese mismo momento God becomes your Father, Dios es su papá you become His Son. y usted se convierte en su hijo. But you are not born as an adult. Pero no nace como un adulto. You could be 90 years Usted old, puede tener 90 años, chronologically speaking, cronológicamente hablando, but you're not 90 years old pero no tiene 90 años en el if you accepted Jesus at the Espíritu age si of usted acaba de 90. aceptar a Jesús a esa edad. You have to go through the processes Tiene que pasar por los múltiples from procesos being a child de ser un bebé, un to niño, becoming a son. para ser un hijo maduro. And that's the process Y ese es el proceso that develops Christ in you, en el cual Cristo es desarrollado en cada uno de that nosotros. raises up God's image and likeness levanta in your entonces- human mortal frame. Se le manifiesta la imagen semejanza en un cuerpo mortal. And in that process, Y en todo ese proceso, you should be introduced usted debe ser introducido as to God, a Dios, not as creator, no como el Dios Not as creador, mighty God, no como el Dios not as poderoso, healer, no como el sanador, not as judge. no como juez. First and foremost, Primero y you must primariamente be introduced to debe ser God introducido como Dios, as your Father. su papá, su padre. You are not a stranger. Usted no es un extraño, You are not an alien. no es un advenedizo, You're not a believer. usted no es un creyente. Yes, you believe, Sí, usted cree, por to get supuesto, saved. para salvarse, but claro. after you got saved, Pero después que usted es salvo, you don't have to keep reminding yourself, that's my daddy, no that's debe de my daddy. acordarse todo el tiempo, ese es mi papá, ese es mi papá, ese es mi papá. Imagine if one of my 3 sons Imagínense si uno de mis 3 hijos come to me every day and say, vinieran a donde mí todos los días. are you my father? ¿Eres tú mi papá? You my father? ¿Eres tú mi papá? Are you really my father? ¿Eres tú realmente mi papá? Give me some proof that you're my father. Muéstrame todos los días que tú eres mi papá entonces. We are not beggars. Nosotros no somos mendigos. We are not orphans. Nosotros no somos huérfanos. We are not aliens. Nosotros no somos advenedizos, When you were extranjeros. saved, Cuando usted fue salvo, you became a son of God. usted se convirtió en un hijo de Dios. You believed Usted creyó to be saved, para ser salvo, but when you got saved, pero cuando fue you salvo, accepted as a norm, usted as a entra, reality. usted acepta esta realidad, esta God normativa, is my que Father. Dios es su papá. So your Christology Así que su cristología is a Christology es una cristología of Father de padre and Son e who hijo comes to you que llega a usted through the Holy a Spirit. través del Espíritu Santo. If you do not have a Christology, Si no tiene una cristología, you will not understand the Trinity. usted no entenderá la Trinidad. It will become a far-fetched idea Puede ser una idea bien lejana en su of mentalidad how God, who is one, de cómo Dios, uno, appears to you in 3 persons. se aparece a usted en 3 personas. I'm not a modelist. Yo no soy un Modelist. un It's modelista, a doctrinal es una thing. doctrina, no soy un modelista. And where they think about 3 emanations, Donde I ellos- believe that donde God ellos is creen- distinctly one, donde ellos creen en 3 emanaciones, even though He's made up of 3 persons. pero Dios es uno en sí, representado, manifestado, Dios es triuno. So when Jesus came into Entonces, the cuando earth, Jesús when the vino, eternal Logos came into Cuando the el world, eterno Logo se encarnó and when He lived in a body, we refer to that y as cuando Christ. vivió en ese cuerpo humano le llamamos el Cristo o Cristo. Christ Cristo in Jesus en Jesús presents to us nos presenta a the nosotros Father-Son dynamic. la diada Padre e Hijo.
how a father como el and Padre a son en el Hijo develop a relationship. desarrollan una relación. So when we say Christ in you, Cuando nosotros decimos Cristo en vosotros, we are saying estamos you diciendo must now develop a que relationship ahora usted debe desarrollar una where relación, God is your father Dios como su Padre and you are his y son. usted como su Hijo. Say to yourself, say it aloud. Dígalo en voz alta. God Dios is Dios es mi Abba, Abba, my father. mi papá. The Greek word is pater. Y la palabra griega es pater. Say, God is Dios my es father. mi Padre. This must become a revelation. Esto debe ser una revelación en nosotros. You know what I'm talking about? ¿Y saben de lo que yo estoy hablando? I am talking Yo estoy hablando about the only way you should know God. de la única manera en la cual usted debe de conocer a Dios. If you don't know him as father, Si usted no le conoce como papá, and you only know him as healer and deliverer y si solamente lo and conoce como el que provider, liberta, el que sana, el que hace milagros, then he would just be somebody you would go to for things. entonces la relación que usted tuviese es que simplemente usted va donde Él para cosas. But if you know him as father, Pero si usted sabe que Él es su papá, then you're moving into the most intimate, entonces usted está entrando en la relación más íntima, the most endearing, la relación más amorosa, the closest la, relationship you can have la with God. relación más íntima que usted puede tener con Él es conocerlo como su Padre. This is my 39th year of ministry. Este es mi Full-time. 39 año en el ministerio a tiempo completo. 39. 39 años. And I can tell you as a fact, Y puedo decirle como un hecho real for at least 20 years of those 39 years, que de los 39 años maybe more, solamente maybe 25 years of quizá that, 25 años de los 39 I never knew God as my father. yo no conocía a Dios como mi papá. I knew him theologically as my father. Lo conocía teológicamente como mi I padre, knew him academically as my father. académicamente lo conocía como padre I can quote the y scriptures in puedo the prayer. citarle las escrituras Our Father, y my orar, Father. Padre nuestro que estás en el cielo. But I didn't know him here. Pero internamente no lo conocía. I didn't know him here. Aquí no lo conocía. When Christ came, Pero cuando Cristo he came vino to present a model y vino a presentarnos un modelo of how you intimately, endearingly, lovingly, de passionately cómo nosotros podemos pasionalmente, íntimamente, de una manera muy amorosa, come to know God as your llegar a Father. conocer a Dios como nuestro papá. You know what God said ¿Sabe lo que Dios dijo to Moses? a Moisés? When Moses was mandated to liberate Israel in Egypt, Cuando a Moisés fue mandado a liberar a a liberar a Israel de la esclavitud This is egipcia, what he said, esto fue "You lo que él will le tell dijo. Pharaoh." Tú le dirás a Faraón. it's found in Exodus 4. Eso está en Éxodo You can read capítulo from verse 4. 22. Y puedes leer del 22 en adelante. He said, Y él dijo lo siguiente. "Tell Pharaoh, Dile a Faraón, Israel a Israel, is my que son, Israel es mi hijo, my firstborn son. mi primogénito. If you do not let my Y tú son no sueltas a mi primogénito go, y lo dejas ir, then I will kill entonces yo voy a matar your firstborn son. tu primogénito. If you want to take captivity of my son, Si tú vas a capturar y a I esclavizar a will mi hijo, I'll have to deal with your son." entonces yo voy a lidiar con tu hijo. And God said the second thing, God, Y lo segundo que Dios le dijo fue, I want my son yo quiero que mi hijo to come to me venga a mí in the wilderness en el that desierto I can have a feast with para him. yo poder tener un banquete con él. So God was not taking them out of Egypt Dios no lo estaba sacando de Egipto to go to the promised land first. para ir primero a la tierra He was prometida. taking them out of Lo Egypt estaba sacando de because Egipto they were orphans. porque eran And he huérfanos was en bringing Egipto. them into the wilderness Y lo estaba entrando al desierto so that he could reintroduce para que himself to él them pudiese, para que Dios pudiese reintroducírseles a ellos, and that they would first know him para que ellos se pudiesen conocer a él around a table of fellowship en medio de una mesa de comunión, called a convivial feast. una mesa comunal, o sea, de tener comunión juntos. Thereafter, Una mesa de He will convivencia take them y into the luego promised land. entonces
lo llevó a la tierra In prometida. other words, God was first bringing them to himself Dios estaba primero trayendo ese pueblo, ese hijo, hacia before he él took them into his antes de llevarlo a promises. la tierra Some prometida. of us want the Algunos de promises, nosotros queremos las promesas, but we don't want him. pero no le queremos a él. And this is the supremacy of Y Christ. esta es la supremacía de Cristo. That you first know God Que primero conozca a Dios as your Father. como su papá. And obviously, in tandem with that, Y conjuntamente con eso, you know yourself. usted se conoce a As sí the mismo Son como of el God. Hijo de Dios. Say to yourself, Dígase a sí mismo, I am yo soy a son of God. Hijo de Dios. Say it again. Diga otra vez, I am yo soy a son of God. el Hijo de Dios. Say it one more time. Dígalo otra vez, I am yo soy a son of God. Hijo de Dios. Forget about your other titles. Olvídese de todos los títulos que usted puede Whether you're a tener. doctor or Si usted es doctor, sea apostle abogado, or sea a un prophet apóstol, or un profeta. that's unimportant. Eso no tiene relevancia ahora mismo. The highest privilege El privilegio más supremo is to be God's son. es ser el Hijo de Dios. And if you are his son, Y si eres su hijo, you don't need an appointment. no necesita una cita. You don't need to fast and pray. Usted no tiene que ayunar y orar. You don't even have to have a bath. Ni siquiera tiene que bañarse antes de conversar con You él. can just run boldly into his Simplemente presence. corra a su trono, No protocols. sin protocolo alguno. Because he's your father Porque él es su papá and you are his son. y usted es su hijo. That doesn't mean Y eso no significa you don't tampoco pray, you que don't no oramos, fast, que no ayunamos. you don't respect him. Y que no I'm not respet- in any way suggesting No that. estoy diciendo que esas cosas no se hacen, ¿eh? I have to be careful because I don't want to be Uno misunderstood. tiene que tener mucho cuidado porque a veces pueden malinterpretar lo que uno está But the diciendo. principle Pero el is principio en sí es you have not earned the right que usted no se ganó el privilegio to go into his de presence. ir a su presencia. He gave it to you Él freely. se lo dio a usted. I mean, think about it. Think about it. Piensen esto, piensen esto. None of you Ninguno de ustedes chose to be born into this world. escogió nacer en este mundo, ¿correcto? Am I correct? ¿Estoy correcto? None of you chose Ninguno de ustedes where you'll be born. escogieron dónde iban a nacer. None of you chose Ninguno de ustedes your mother and father. escogió a su papá o a su mamá. None of you chose your gender, Ninguno de ustedes tampoco escogieron su género, your ethnicity, su etnicidad and a diversity of y others. una diversidad de cosas que puedo describir. That's in the natural. Eso es en lo natural In the spirit, y en el espíritu. you have one choice. Usted tiene una única opción Only que one hacer, choice. una sola opción que hacer. If you accept Christ, Si usted acepta a Cristo, you automatically get translated, automáticamente es trasladado, relocated relocado, redireccionado from the families of men de la familia de los hombres into the family of a la God. familia de Dios. And now you become a son of Y God. ahora ustedes se convierten en el Hijo de Dios. To abide in Christ Para habitar en Cristo is to have both es tener a los the dos, Father al Padre and the Son. y al Hijo. And Father Y Padre is a phenomenal experience. es una experiencia When fenomenal. you come to know your Father, Cuando usted llega a conocer a su papá, a su you come padre, to know His kindness. usted comienza a disfrutar de sus bondades. And the biblical word for kindness Y la palabra bíblica para bondades is mercy. es misericordia. Mercy. Misericordia. Another word for kindness, Otra palabra para bondad, translated mercy, que traduce a is misericordia, es generosity. So generosidad. when you come into His Entonces, presence, cuando usted viene a su you presencia, come first to the mercy seat. usted primero viene al asiento de misericordia. And when you come there, Y cuando usted llega a ese lugar, you come to discover how generous your usted Father comienza a is, descubrir la generosidad de Dios, how su Padre, kind He is,
la bondad de how Dios, embracing He is. cómo Él puede abrazarle, And because of that, y por causa de eso, you have access to the throne room usted of puede grace, acceder al trono de la gracia, where you find grace donde and usted mercy encuentra el oportuno socorro, gracia, misericordia for the time of your need. para el tiempo de su necesidad. And that's how God becomes your progenitor, Y así como Dios se convierte en su progenitor, your nourisher. aquel que le nutre, Your protector. el protector, He keeps you, el que le He guarda, sustains you, el que le sostiene, and so forth. etcétera. So to etcétera. decode Y que para what it means to decodificar be in lo Christ, que significa que es estar en Cristo, you Usted. discover God as your Father. debe de conocerle a Él como su Padre. That's my prayer. Y esa es mi In oración. the church today, En la iglesia hoy en día I'm not seeing it. no lo he visto I'm realmente. seeing people captured by works. Yo lo que puedo ver es las personas capturadas con las obras y las obras y las obras. They live in condemnation. Y viven en condenación. They think that they have to tick off all the boxes Entienden que tienen que hacer en su listado de cotejar todos los requerimientos para ser amado, to be accepted para by ser God. aceptado por Dios. If you don't pray in the Si morning, no ora en la mañana, then you feel condemned. entonces se siente condenado. Sometimes you miss out on paying your tithes, A veces se olvida pagar los diezmos and you feel condemned. y se siente condenado. Now, please, prayer is important. Por favor, miren, la oración es Tithing importante. is important. I'm Lo not traer in los any way, diezmos es importante. because these are disciplines to break through into certain Porque estas son areas disciplinas que nos permiten traer rompimientos en ciertas áreas, in the whole economy of God. en toda la economía de And Dios. because we are Y children, por cuanto somos sus hijos, He puts us through regimental, Él nos coloca por disciplinary processes. Él nos coloca disciplinas que son bien rigurosas And para these llevarnos por regiments are proceso. important. Y estas regulaciones o estas regulaciones nos son importantes So we have to go through the process. y debemos de pasar todos estos So procesos. the discipline of prayer, the discipline, La disciplina de la oración, la of disciplina de los giving, diezmos, la disciplina del the dar, discipline of fasting, la disciplina del ayuno por igual. various Y disciplines esas múltiples are helping us disciplinas to come out of our corruption, para que nosotros podamos salir de la corrupción que out of our cargamos, mortality, para que podamos salir de la so that we can start mortalidad, operating in the fullness of para que Christ. entonces podamos operar en la plenitud de Él. And while He's given us His fullness, Y por cuanto Él nos ha dado su plenitud, we receive it proportionately, nosotros la recibimos en proporciones. like how we get our medicines. En la misma manera en la cual nos prescriben take- un medicamento que es We have por to take them dosis, according to the prescription. porque tenemos de tomarla de acuerdo a la So prescripción God médica. prescribes certain Entonces Dios disciplines, nos prescribe which is important, ciertas prescripciones que son muy but importantes. it doesn't change who you Pero are. eso no cambia quién usted es. If you've accepted Him, Si usted le ha aceptado a Él, you are His son. usted es su hijo. I told the story earlier on, and I'll Conté close. la My historia. time is gone, Oye, and pero mi tiempo pasa demasiado I'll rápido. take aquí. this up tonight. Bueno, I'll lo voy a take decir this esta up noche tonight. entonces. I told the story of the prodigal son. Hablé de la historia del hijo pródigo. Phenomenal story. Una historia fenomenal, Classical. It's the impresionante. best picture of salvation. Es el cuadro más perfecto de lo que es la salvación. It's the story of two sons in Es the la- house of one father. Es la historia de dos hijos en la casa de un padre. One son comes to his father. Un hijo se acerca a The su younger padre, son. el más joven, He says, "Give me my y le dice, inheritance." dame mi herencia. In other words, the word for inheritance there is, well, in the context of the language. Bueno, en el contexto del lenguaje, la palabra herencia, en ese He didn't contexto, ask for material inheritance. no es que realmente ese hijo pidió la herencia He material. said, "Give me my life, bios." That's Le the digo, word. dame mi bios, que es mi vida. Out of the word bios, you get the word biology. Y de la palabra bios, usted recibe la palabra biología. In other words, I want my own life. En otras palabras, ese hijo dijo, yo quiero mi vida para I vivirla. don't want to live my life in you. No quiero vivir mi vida en ti, I papá, want to live my life independent of sino you. que yo quiero vivir mi vida independientemente de ti. Bios. Dios. And the father valued what the quantity of his life is. Entonces su hijo, su padre, valoró
la vida de su hijo, cuánto and vale. gave him according to what he thought the value Y el was. padre le dio a ese hijo, le entregó su herencia de acuerdo So a he la got an percepción que el inheritance padre with getting his tenía. independence. Entonces ese hijo recibió su independencia del padre So he y went to recibió build- también su herencia. He went to build his own lineage, his Entonces own fue a legacy, formar su linaje, his own su propio, su lifestyle. propia vida. And he ended up in the pigsty. Y ustedes saben que terminó con los cerdos. And then he realized, Entonces se dio cuenta de que, even in the environment of my father, se dio cuenta, en el ambiente de mi padre, the servants live better. aún los siervos, los sirvientes viven mejor que yo. So he goes back Entonces retorna de and he nuevo makes a very profound statement. y hace una declaración He says, I will tell poderosísima. my father Dijo, le diré a mi padre that I've sinned against que he heaven pecado contra el cielo and against him. y contra él. Heaven means the executive, legislative place. El cielo significa el lugar de legislación ejecutiva de los cielos. Place of Por- how God ordained for people Es to el live on the lugar earth. como Dios ha ordenado cómo nosotros debemos de vivir en la tierra. And I've sinned against you He pecado contra ti. because I depart. The word sin means to depart. La palabra pecado significa salirse de la marca. Departed from the codes of engagement Me salí de los códigos establecidos represented by heaven and que earth. los cielos y la tierra me enseñan a mí. Fast forward Más adelante, avanzando, to the conversation the father is having with the a la other son, conversación que el padre tuvo con el otro hijo que habitaba en la misma who was casa. protesting Ese hijo estaba that the protestando father received this boy que el padre recibió a su otro hijo que se había ido unconditionally, incondicionalmente, even though he wanted to create his own life aunque él quiso crear su propia vida independiente and wasted the material substance, y the inheritance. y abrazar su herencia. And the father said Y el this, padre dijo esto: your brother was lost, tu hermano estaba perdido, he's now found. pero ahora se ha He encontrado. was dead, Estaba muerto, he's now alive. pero ahora está vivo. When you separate yourself Cuando nosotros nos separamos from the bios del bios of your father, de su padre, you lose your life. usted pierde su vida. And when you lose your Y life, cuando usted pierde su vida, that equates to death. eso es equivalente a la muerte. And when the father received him, Y cuando el back, padre lo recibió a the él, father was saying, el padre estaba diciendo, he's reconnecting to life. él se reconectó a la vida. He's reconnecting, he's no more lost. Él ya no está perdido porque se reconectó a la vida, He's back on frequency. porque está de nuevo en la frecuencia. He was dead, Estaba muerto, he's alive pero now. ahora está vivo. He's come back to the light. Ha retornado al When you Padre. know God as your father, Cuando usted sabe que Dios es su papá, su you have padre, life. entonces usted tiene la vida. When you don't know him as your Y father, si usted no le conoce como su padre, you have religion. entonces lo que tiene es religión. That's why we come to church, we beg him for money. Es por eso que entonces vamos a la iglesia y rogamos por dinero. We have to call things into Y tenemos que existence. llamar las cosas a la existencia. We name it and claim Y le it. damos, lo reclamamos y lo We declaramos fast for y a lo hablamos breakthrough. y ayunamos para los rompimientos y las grandes victorias. That's the orphan culture in Esa the es la church. mentalidad del huérfano. But when you know who your Pero father cuando is, usted sabe quién es you su know who your father padre, is, cuando usted sabe quién es su padre, you don't have to ask for these things. usted no tiene que pedir por Your nada de father estas knows how to cosas. give good Porque gifts. su padre sabe darle buenas dádivas a sus hijos. He knows what you want. Él sabe lo que usted quiere. Many of your parents here, Y muchos que son padres en esta reunión, you know what your kids need. ustedes saben lo que sus hijos quieren. You know when to give it to Y them. ustedes saben cuándo dárselo. You know how to care for them. Usted sabe cómo cuidar de sus hijos. And you are a human Y father. ustedes son, imagínense, ustedes siendo But padres our humanos, Father pero ¿y nuestro Padre is que the es eternal perfecto, el Father. eterno? How much more He knows ¿Cuánto más Él puede darnos a how nosotros to sus take hijos? care of you. ¿Y cuánto más Él nos cuida a nosotros? I'm going to stop here, Voy a parar aquí, but I'll take this matter pero further. esto lo voy a avanzar más adelante. God is my Father. Dios es mi papá. To live in Christ, Vivir en Cristo, you have to live in the instruction usted debe de vivir en las instrucciones that you have both the de Father que usted tiene tanto al Padre and the Son. y al Hijo. If God is your Father, Si Dios es su Padre, then you are His Son. entonces usted es su Hijo.
Amen. Amén. You are his son. Usted es su hijo. Stand with me. Por favor, colóquese sobre sus Lift your pies. hands to the Lord. Levante sus manos hacia el Señor. Just stretch your spirits to Him. Simplemente expandan sus And espíritus thank God that He is your y Father. dele gracias a Dios que Él es su papá. Thank God Dele gracias that you are His son. que usted es su hijo. Release your burdens to Him. Extiendan y expandan todo su ser Come to the place y colóquese en ese lugar where this revelation donde grips you. esta revelación lo absorbe a usted. I am a child of Yo God. soy un hijo de Dios. Father, I pray Padre, yo oro that you will open our que tú understanding. puedas abrir los ojos de nuestro Let the entendimiento. light shine in our Que la darkness. luz brille en nuestro entendimiento. You are the Father of lights. Tú eres el Padre de las luces. Light up our lives. Enciende nuestras Help us vidas. to see Permítenos ver that we are not just believers que no and somos followers of simplemente Jesus, cristianos o seguidores de Cristo, but we are sons of pero que God. somos los hijos de Dios. You're our Father. Tú eres nuestro And Padre. you are the only Y tú God eres el único Dios who has allowed us que nos ha permitido a nosotros access to you acceso a ti so that we can know you as para que te Father, podamos conocer como Padre we as your sons. y nosotros como tus Father, hijos. I know so many people are striving Padre, yo amongst sé que us. muchos tienen luchas internas. Bring them to rest. Tráelos al reposo. Bring them to rest. Tráelos a tu Help them reposo. to come to a place Que puedan llegar a un lugar of resting in the knowledge en el cual puedan descansar en el that entendimiento. you're in absolute control Que tú estás en absoluto control of our lives de nuestras vidas. because we are your Por children. cuanto nosotros somos tus hijos. We bless you, Father. Te bendecimos, oh We Padre. glorify you. Te Come, glorificamos. just worship the Lord. Adórele a Él, Just adórele a worship Él. Him. He is faithful and true. Él es fiel y Él es verdadero. I pray that the spirit of Oramos rest que el espíritu de reposo will reset your pueda spirit resetear su espíritu and burdens will fall off your y que toda shoulders. carga le sea quitada And you will become like the birds of y the usted sea sky como los pajarillos del campo and the lilies of the y valley. los valles y los lirios del That you will valle. be no longer Que anxious, usted no sea ansioso, but you'll find pero freedom. que pueda encontrar It is libertad. for freedom Para that He porque a came to libertad set él, us free. Él vino a liberarnos a nosotros. Come, let that freedom grip Que us esa today. libertad nos pueda arropar a Become nosotros. free. Que seamos That's why He libres. says, do not worry about Por tomorrow. eso Él dice, no os preocupéis por el mañana. Sufficient are the troubles of Porque tomorrow. hay suficientes situaciones en el día a día. Not that He is ignorant of your Y needs, no es que Él sea ignorante de sus but He necesidades. can say that because He will take care of Pero your Él dice eso tomorrow. porque Él cuidará de su mañana. That's the God I Y serve. ese es el Dios que yo sirvo. And He is my Y Él es mi Father. papá. We bless you, Y Father. nosotros te bendecimos, We bless Padre, you. te bendecimos, We Padre. thank you for Y this. te damos gracias, Now let Padre. this freedom Ahora permite grip que esta our libertad spirits pueda abrazarnos a nosotros and release us y desátanos into the place of true a ese sonship. lugar de ser un verdadero hijo. I bless you. Yo te bendigo, Thank Padre. you, Father. Gracias, Padre. Amen. Amén. God bless you. Y amén.